Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pasaremos al tema de los gastos correspondientes a la operación ordinaria, a los cuales tienen posibilidad de realizar. En algunos, dentro de los que engloban los gastos de operación ordinaria, encontramos las aportaciones a campañas, los servicios personales, la bitácora de gastos menores, los servicios generales y los gastos financieros. Para lo que corresponde al pago o a la realización de pago de los egresos, es importante señalarles que para aquellos pagos que superen los 90 UMAS, siempre deberán realizarse en cheque nominativo con la leyenda para abono a cuenta del beneficiario o a través de una transferencia electrónica. En caso de que sus egresos o sus pagos se realicen en parcialidades, deben de realizarlo dichos pagos, debe de realizarlos en su conjunto y sumen la cantidad equivalente a 90 UMAS, se registrarán contablemente y se anexa la documentación soporte. Lo anterior lo podemos encontrar en el artículo 126 del Reglamento de Fiscalización. Tenemos en otro caso el egreso o los gastos correspondientes a los servicios personales. Los subrubros que pertenecen a la cuenta de servicios personales contemplan los siguientes: sueldos y salarios, honorarios asimilables a sueldos y salarios, remuneraciones a dirigentes, las obligaciones laborales, las compensaciones y las prestaciones y gastos de seguridad social. Para la comprobación de los sueldos y salarios, es necesario que aquellos pagos que realicen se deberán de realizar mediante cheque o débito, se deberán de realizar en depósitos en cuentas de cheque o débito aperturadas por el sujeto obligado, en cuentas aperturadas a favor de los trabajadores que estén registrados en su nómina, y únicamente estas cuentas deberían fungir o funcionar para el pago de nómina y viáticos. La comprobación de dichos pagos en el caso de sueldos y salarios deberán cumplir con los requisitos fiscales que especifiquen el nombre, la clave RFC, el monto del pago, fecha y la retención del impuesto sobre la renta correspondiente y el periodo durante el cual se realizó. Asimismo, no omito señalarles que los recibos de nómina que presenten deberán contar con formato o venir en formato CFDI y XML, y estos formatos deberán de ir o contar las disposiciones fiscales vigentes. Otro rubro que tenemos es el que corresponde a los servicios personales. En el caso de servicios personales, la comprobación deberá de realizarse mediante recibos que cumplan con las disposiciones fiscales, el contrato mediante el cual se establezcan claramente las obligaciones y derechos de ambas partes. Además, deberán adjuntar a su información o a la información que presenten una copia simple de la credencial de votar, en caso de nuevas contrataciones. Aquellos pagos por concepto de servicios personales se deberán realizar mediante cheque o transferencia a una cuenta bancaria. Y por otro lado tenemos lo que se llama el outsourcing. En el caso de outsourcing, deberá de comprobar el destino final del recurso, es decir, el pago del trabajador. El soporte documental deberá especificar la relación contractual de la empresa, el personal contratado, el monto de las prestaciones pagadas a dicho personal y el monto total pagado a la empresa que realice el outsourcing. Otro rubro que tenemos es el que corresponde a los materiales y suministros. Como saben, los materiales y suministros son las asignaciones destinadas para la adquisición de insumos y suministros requeridos para el desempeño de sus actividades administrativas, entre los que pueden ser materiales de oficina, materiales de limpieza, materiales de impresión, refacciones, accesorios y otros similares. Para la comprobación de los servicios, de los materiales y suministros, como bien saben, deben de anexar dentro de su contabilidad o dentro de su informe el comprobante CFDI, el XML, el contrato
el método de pago, ya sea en cheque o transferencia, y las muestras del material que se adquirió. En el lado de servicios generales, podemos ver aquí en esta lámina que son aquellos gastos que de todo tipo de contrataciones que realicen para cubrir conceptos en el desempeño de sus actividades, entre las cuales están el gasto por teléfono, gasolina, viáticos y pasajes, luz, agua, arrendamiento de vehículos y seguros. Estos pagos deberán realizarse mediante cheque o transferencia en una cuenta, de una cuenta bancaria, siempre y cuando rebasen los 90 UMAS. Por otro lado, tenemos la bitácora de gastos menores. ¿Qué es la bitácora de gastos menores? Es un instrumento por el cual los sujetos obligados pueden comprobar aquellos gastos que por circunstancias especiales no es posible que cuenten con la documentación que cumpla con los requisitos fiscales, es decir, alguna nota sencilla, alguna nota que, no sé, al comprar algún sacapuntas, un lápiz que en la papelería no reúna con los requisitos fiscales, puede englobarse dentro de esta bitácora. Estas bitácoras únicamente pueden ser utilizadas dentro de los rubros de gastos en servicios generales, viáticos y pasajes. Todo gasto que cuente con un comprobante, pero que no reúna con los requisitos establecidos en el artículo 46 del Reglamento de Fiscalización, no podrá reclasificarse a las bitácoras de gastos menores si son observados por la autoridad electoral. Lo anterior lo pueden identificar dentro del artículo 48 del Reglamento de Fiscalización. Para utilizar las bitácoras de gastos menores existe un límite. Ese límite, como bien saben, esos límite entran aquellas comprobaciones de documentos que cumplan requisitos fiscales, cuando menos el 90% del gasto reportado en el rubro de servicios generales, y únicamente podrán comprobar dentro de esta bitácora hasta el 10% del gasto total reportado dentro del rubro que se refiere. Por otro lado, tenemos los gastos financieros, que como bien sabemos corresponden a aquellos intereses bancarios, fondos o fideicomisos creados con los recursos de la operación ordinaria de los sujetos obligados. El soporte documental que deberán de presentar en su informe para la comprobación de los gastos financieros serán los estados de cuenta de las instituciones bancarias con las cuales cuenten con estos fondos o fideicomisos y las conciliaciones bancarias respectivas a estos gastos financieros. Vamos a pasar a las tareas editoriales. Como sabemos, las tareas editoriales comprenden los siguientes, que es la edición, la producción de impresos, videograbaciones y medios electrónicos, los cuales tienen por objeto promover la vida democrática y la cultura política. Lo anterior lo podemos identificar dentro del artículo 147 del Reglamento de Fiscalización.